Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la charla. Voy a conversar con Julia Toro, que está en este momento, la están viendo aquí a mano derecha, a mano izquierda en televisión, a Sí, mano derecha mío. Hola Julia, ¿cómo estás? muy bien, gracias Fernando. Aquí con el verano de Madrid, pero muy bien, gracias a Dios, acá estamos. ¿Qué está pasando en Muy- Madrid a esta hora? Está pasando pues que ya empieza el atardecer, el hermoso atardecer, y poco más que contarte, sino que el verano, disfrutando de las vacaciones y también de esta nueva normalidad. Nueva normalidad. Sí, Sí, sí. ya nos estamos acostumbrando a la cuarentena, ¿no? Sí, aquí ya tenemos una vida, o al menos lo digo por nosotros, hablo por mí, que lo tomamos como parte de la vida, el tener la mascarilla, llevarla para todas partes y pues respetar las normas que tienen las autoridades. Pero ya pasó la ola difícil en España, ¿o no? Ha habido, a ver, Fernando, yo no, la verdad es que yo no vivo muy enterada de las noticias, pero por los comentarios de los amigos es que ha habido rebrotes en diferentes partes de España, inclusive en Barcelona, y hay incluso casos aislados de pueblos que han tenido que encerrarlos, volver a una fase. Aquí se ha dividido por fases y como que vuelven a la fase 2, que es donde estábamos todos encerrados y pues solamente podíamos salir al supermercado. Ya. Bueno, estamos en el. Espérate, para que no se oiga eco, voy a cerrar el audio del display. Ahora sí, me siguen oyendo perfecto, ¿verdad? Sí, sí, se escucha Ok. perfecto. Entremos en materia. ¿Cuáles eran Vale. los temas que querías que tratáramos esta tarde, Julia? Bueno, Fernando, primero que todo agradecerte por tu tiempo, por esta dedicación y por darnos esta información tan valiosa. Mira, nos gustaría saber acerca de la función, la misión y el propósito. ¿Qué es función? ¿Qué es misión? ¿Y cómo reconocemos nuestro propósito en la vida? Muy bien, entonces vamos a comenzar por la función. Ujú. Todo el mundo tiene una manera de servir a los demás, a través de la cual deriva sus ingresos para mantener su vida. Esa función de servicio a los demás tiene que ver con las correspondencias de destino y de aprendizaje que la persona escogió antes de nacer. Antes de nacer, escogemos las 4 correspondencias de aprendizaje, que son el lugar donde vamos a nacer, precisamente para que sea la información de su cultura, de su historia, de, de la sociedad de ese lugar, la que nos implante el sistema de creencias que nosotros vamos a usar para fundamentar las decisiones ante las experiencias que nos trae la vida. Experiencias que básicamente suceden para que nosotros encontremos comprensión sobre el amor y el orden. Entonces, la primera correspondencia es la correspondencia del lugar. Esa obviamente tiene que ver con la función, porque la función la vamos a cumplir en el lugar donde vivimos, con la gente con la que nos estamos relacionando en este lugar donde nacemos. La segunda correspondencia de aprendizaje o de destino es la correspondencia de relaciones. Esa sí en gran medida determina la función que el ser humano tiene que desempeñar en la vida. Cuando, cuando a uno no le está fluyendo los ingresos, no le está fluyendo la vida, no le está yendo uno en contra de la corriente. Quiere decir que no estamos desempeñando la función que nos corresponde desempeñar para poder eh,
que fluya el dinero. Esa es una de las razones. La segunda razón para que no fluya el dinero en la función, que eso es lo que debe pasar cuando uno está en la función adecuada, es que fluya el dinero. La otra manera es que estemos llenos de miedos. El miedo bloquea el chakra raíz. Y en el momento que el chakra raíz se bloquea, nos hace falta un componente esencial para poder manifestar y producir energía y producir información y para poder actuar de la manera adecuada. Entonces el miedo cierra el chakra raíz y también puede suceder que bloquee el chakra de la corona. El chakra de la corona y el chakra raíz son fundamentales para el flujo de energía en la vida del ser humano y en la función que el ser humano desempeña. Entonces tenemos que la función es afectada primero por el miedo. La función también es afectada por el desamor que tiene la persona hacia sí mismo. Si una persona no se ama a sí mismo, difícilmente le va a fluir algo bien en la vida, porque siempre está en inseguridad, tiene desconfianza de la realidad, tiene desconfianza de sí mismo, está lleno de miedos, los miedos bloquean, como dije, el chakra raíz, entonces eso genera muchísimo problema. La función tiene otra característica súper especial. La característica que tiene la función es que ahí es donde está el aprendizaje del ser humano. Nosotros en la función, en el servicio que desempeñamos, interactuamos con muchísimas personas, ¿verdad? Esa interacción con muchas personas está permanentemente probando nuestra neutralidad, nuestra humildad, nuestra serenidad, nuestra tolerancia, nuestra incondicionalidad. O sea, la interacción con los demás está probando cómo estamos devolucionados en conciencia y al mismo tiempo ahí es donde está nuestro aprendizaje. Cuando nosotros tenemos muchos conflictos con los demás, quiere decir que tenemos una cantidad de falsas creencias instaladas en la mente. Y el conflicto es la oportunidad que le da la vida a un ser humano con el objetivo de que se revelen las causas, la falsedad que tiene instalada en su mente. Esa falsedad está instalada en el sistema de creencias del ser humano. Pero el ser humano está convencido que toda la información que tiene en su sistema de creencias es verdadera. Pero tenemos una premisa fundamental en el universo y esa premisa lo que dice es todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Entonces, si yo estoy actuando con información falsa, voy a cometer errores y esos errores siempre van a provocar sufrimiento. Entonces, siempre que un ser humano esté sufriendo por algo, hay una falsedad, una causa falsa, que puede ser una falsa conducta o una falsa creencia, puede también ser generada por un estado de no ser. Hay estados de ser y estados de no ser. Los estados de no ser son aquellos estados que destruyen la energía vital. O sea, la vergüenza es el estado de no ser más destructivo que hay. Inmediatamente encima de la vergüenza está la culpa, luego está la apatía, luego está la rabia, luego está el miedo, luego está el odio, los deseos de venganza, el orgullo. Todos esos son estados negativos que destruyen la energía vital. Entonces, en la función está la principal interacción del ser humano con las relaciones de trabajo y con las relaciones de servicio, con las relaciones familiares y de amistades que el ser humano tiene. Entonces la segunda correspondencia, la correspondencia de relaciones es fundamental también con relación a la función. La tercera correspondencia de destino es el cuerpo, la salud y la sexualidad que están asociadas a ese cuerpo. También tienen relación con la función, pero no una relación tan incidente como la que tiene las relaciones o el lugar. Por último tenemos la correspondencia de recursos, de la cual
es importantísima porque de ahí derivamos nuestros ingresos. Entonces, cuando una persona en su función no la está desempeñando al 100% de su capacidad, porque tiene restricciones mentales, limitaciones, falsas creencias, supersticiones, porque cree que la vida es injusta y que a él no debería corresponderle ese tipo de trabajo. Entonces, eh, el que no esté desempeñando la función al 100% hace que tampoco le fluyan los ingresos, no le fluye lo que él debe recibir a cambio de su servicio en la función. Ujú. Entonces, dime. No, te estoy escuchando. Eh, entonces, eh, entonces, en la función está el lugar donde nosotros transmutamos nuestro destino. Nosotros tenemos un destino mayor y un destino menor. El destino menor es el que determina cuáles son las materias espirituales que estamos cursando en esta vida. Entonces, las materias tienen que ver con las características esenciales del amor. O sea, estamos hablando de venimos a aprender serenidad, o venimos a aprender tolerancia, o venimos a aprender humildad, o venimos a aprender incondicionalidad, o venimos a aprender alegría, o venimos a aprender a desarrollar una habilidad, a Ujú. desarrollar un don, a desarrollar un valor o una virtud. Ese, Entonces, sí. Fernando, perdón, entonces, Fernando, podemos decir que la Tierra es una escuela donde venimos a aprender sí o sí. Por supuesto, la escuela, el universo es una escuela de contrastes para que el ser humano aprenda sobre dos cosas fundamentales, sobre el amor y sobre el orden. Eso es lo que nosotros venimos a aprender. Sobre el amor venimos a aprender cuáles son las cualidades esenciales del amor. Como hemos visto, son muchas esas cualidades esenciales. Entonces, no es muy sencillo pretender que uno va a aprender sobre el amor en una sola vida. Es imposible. Esa es una de las falsas creencias que afectan el aprendizaje del ser humano sobre la Tierra y que afectan la misma función también, ¿no? Porque cuando la persona cree que está viviendo una sola vida, entra en un proceso de acelere por tener éxito y de acelere por poseer, por controlar, ¿verdad? Que se relaciona con su función, entra en una competencia, diríamos, desalmada hacia los demás. Entonces la situación se complica profundamente, ¿verdad? Porque, porque, porque no está el ser humano cumpliendo la función de la manera que corresponde cumplir para poder aprender lo que tiene que aprender y para poder transmutar el destino. En las correspondencias de aprendizaje nosotros también escogemos cuál es la comprensión fundamental que venimos a encontrar en esta vida. Todos venimos a encontrar una comprensión fundamental y que tiene que ver con una materia principal. Y para ello escogemos las cuatro correspondencias de destino y de aprendizaje, con el objeto de que en esta realidad probabilística en la que nosotros existimos, porque nosotros existimos en una realidad probabilística, no determinista, antes de nacer nosotros escogemos las correspondencias de aprendizaje para que nos generen probabilidades de experiencias en la vida. Ujú. Esas experiencias de todas maneras son afectadas por por el libre albedrío del ser humano una vez encarnado sobre la tierra y por el libre Ento- albedrío de las personas que rodean a este ser humano y con las que este ser humano interactúa. Entonces, Entonces, sería bueno preguntarse qué es el libre albedrío. a ver, hay una cosa que se llama la libertad y otra cosa que se llama el libre albedrío. La libertad, todo el mundo es libre de pensar como quiera, ¿verdad? En tu pensamiento tú puedes pensar como quieras, a la hora que quieras, del color que quieras, eh, sin temor a ningún tipo de juicio moral o de castigo o de nada. Todo el mundo es libre. Pero el libre albedrío no. El libre albedrío llega hasta donde comienza
el libre albedrío de los demás. Y ese libre albedrío en el plano en el que nosotros existimos está regulado por leyes humanas y está regulado por leyes divinas. Las leyes humanas tienen que ver el primer correspondencia de destino, que es la correspondencia de lugar, porque no todo el planeta tiene las mismas leyes humanas, tienen leyes distintas dependiendo del lugar donde uno haya nacido. Por eso el lugar es fundamental para encontrar la comprensión que uno está buscando, porque las leyes del lugar determinan cómo va a ser el tipo de experiencias que uno puede tener en el lugar donde nace. Por ejemplo, es muy distinto nacer en Saudi Arabia, eh, con todo el control que hay sobre el género femenino, a nacer en Los Ángeles, California. Son dos experiencias de vida completamente distintas. ¿Qué está buscando la persona que nace en uno u otro lugar? Es lo que determina esa escogencia. Entonces nosotros decimos que el libre albedrío llega hasta donde comienza el libre albedrío de los demás. Y tenemos unas leyes humanas que tenemos que respetar, porque si no respetamos las leyes humanas, pues vamos a tener conflicto, vamos a perder energía vital y cuando perdemos energía vital, nuestra mente no tiene energía para tener luz en la mente. Entonces en ese momento nos deprimimos. Y si la situación que estamos experimentando se prolonga por mucho tiempo, entonces se manifiesta psicosomáticamente enfermedad. Entonces, las leyes divinas humanas, y también tenemos unas leyes divinas. Esas leyes divinas muy poca gente en el planeta las conoce, que son las 7 leyes universales. Esas 7 leyes universales manejan todas las relaciones entre los seres humanos. La ley de la naturaleza, que es la primera de las 7 leyes, maneja todo lo que tiene que ver con el plano físico, los cuerpos físicos de los seres humanos, las leyes físicas, todo lo que estudia la ciencia, lo maneja la ley de la naturaleza. Un poquito más arriba está la ley de armonía. La ley de armonía determina todos los procesos psicológicos de los seres humanos, todo el aprendizaje de equilibrio para poder, o sea, la manera de que un ser humano siempre mantenga su energía vital alta es que siempre se mantenga en neutralidad y en equilibrio. De esa manera, el ser humano puede no tener conflicto con los demás, ¿verdad? Y al no tener conflicto con los demás, entonces su energía vital eleva su energía vital, eleva su frecuencia vibratoria, y cuando un ser humano tiene mucha frecuencia vibratoria y mucha energía vital, atrae a su vida información de sabiduría. Le llega por sincronicidad de la mente colectiva, porque el ser humano está haciendo su tarea. ¿Cuál es la tarea del ser humano en este universo de contrastes en el que nosotros existimos, de contrastes y de polaridad? ¿Verdad? Esa realidad de contrastes y de polaridad del universo en el que nosotros existimos está diseñada para facilitarle al ser humano el encuentro de la verdad y encontrar el discernimiento. Aquí todo tiene polaridad: lujuria y castidad, nacer y morir, oscuridad y luz, gordo y flaco, hombre y mujer, arriba y abajo. Casi, si ustedes miran, todo lo que conforma nuestra realidad está conformada por opuestos y por contrastes, precisamente para permitir el proceso de comprensión. Eso también tiene que ver con la función de la que estábamos hablando, ¿no? Porque esa interacción del ser humano con los demás, cuando un ser humano tiene falsas creencias instaladas en su sistema de creencias, ellas atraen de la mente colectiva experiencias y dificultades que le permitan al ser humano ver esas causas instaladas, esas causas falsas instaladas en su mente. ¿Cómo las puede ver? Por el sufrimiento que generan. O sea, el sufrimiento es la herramienta que utiliza el universo para producir la evolución de la conciencia. O sea,
La mayoría de las personas no entienden la realidad, piensan que la realidad es imperfecta, que porque existe la guerra, la pobreza, la escasez, la enfermedad, entonces esta realidad es imperfecta. La pregunta sería, ¿puede una divinidad perfecta contener en su interior algo imperfecto? ¿No sería bizarro y absurdo que eso sucediera? Luego, no es que la realidad sea imperfecta, sino que a nosotros nos falta información para poder ver la realidad como perfecta. Si nosotros miramos, por ejemplo, la guerra, que es algo de los temas inaceptables en la realidad en la que nosotros existimos, podríamos decir que la guerra es la herramienta para poder entender el valor de la paz. Solamente cuando un ser humano experimenta la destrucción de lo que ha construido en su vida, la muerte de sus seres queridos, el caos en el país en el que vive, es cuando se da cuenta de la importancia que tiene llegar al acuerdo y al consenso con los demás y no salir con un palo a matarse y a desencadenar un proceso de extraordinario conflicto y de extraordinario sufrimiento, ¿verdad? Igual sucede con todo. Nosotros aprendemos en una realidad de contrastes en las cuatro correspondencias de aprendizaje. El contraste entre la salud y la enfermedad. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? Ahora hay una cantidad de ciencias modernas que estudian la relación de la enfermedad con la mente. Biodecodificación. Eso nos muestra de qué manera cuando nuestra mente está funcionando mal, nuestra mente contamina nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo emocional contamina a nuestro cuerpo físico. O sea, hay un proceso psicosomático reactivo en tres niveles de la realidad que, que nos enseña a nosotros que para poder tener salud, pues tenemos que tener salud consciente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que comer conscientemente, que tenemos que beber conscientemente y que tenemos que actuar conscientemente en tres aspectos fundamentales. El primero es en el pensar conscientemente, pensar de manera correcta. El pensar también tiene que ver con el hablar, de relacionarnos con los demás de una manera correcta, de una manera eh, delicada, gentil, en la relación que tenemos con las demás personas, ¿verdad? Y la última de esas tres variables es la del actuar, o sea, pensamiento, palabra y obra. El actuar también determina cómo son los resultados que nosotros obtenemos y cómo afecta eso nuestra felicidad. La felicidad es tremendamente importante en todas las preguntas que me hiciste. ¿Por qué? Porque la felicidad es el gran atractor en el universo. O sea, el ser humano es totalmente libre, libre para tomar las decisiones que quiera. No está sujeto a conductas ideales, ni está amenazado a castigo por si se sale de esas conductas ideales. Eso no sucede. Es la interpretación que el hombre hace de la realidad la que le atribuye a Dios conductas ideales y le atribuye al ser humano cree que el ser humano está limitado, o sea que nosotros somos títeres de Dios porque si no actuamos de una determinada manera somos castigados a una eternidad de sufrimiento. Lo que hace que el ser humano libre, en una realidad de contrastes, se esfuerce por autoperfeccionarse y por evolucionar, es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad, es el deseo de ser feliz del ser humano. Eso es lo que le permite, eso es lo que hace que el ser humano se esfuerce y que el ser humano, cada vez que una falsa creencia hace que genere una decisión equivocada y esa decisión equivocada genera un sufrimiento, si el ser humano se detiene a examinar el sufrimiento y asume la responsabilidad que tiene sobre el sufrimiento que está experimentando, quiere decir que puede devolver la película de su vida a encontrar en dónde está la causa del sufrimiento que está experimentando. O sea,
en función, perdió clientes en su empresa, ¿verdad? Pues él puede tomar dos actitudes ante el hecho de que en este momento está en escasez porque los clientes que tenía se fueron. Él puede tomar la actitud de víctima y acusar a los clientes que se fueron de agresivos, de groseros, de que lo trataron, de que inventar toda una cantidad de historias, ¿verdad? O puede asumir y decir, yo quiero, yo quiero ser feliz. ¿Qué me está produciendo este sufrimiento? Porque si el sufrimiento lo están generando terceras personas, el Señor nunca va a encontrar la felicidad, porque yo no puedo obligar a alguien a hacerme feliz a mí, ni yo puedo modificar el comportamiento de los demás. El único comportamiento que yo puedo modificar es mi propio comportamiento. Entonces, la felicidad hace que el ser humano examine, yo estoy sufriendo, yo no quiero sufrir, ¿qué fue lo que me produjo el sufrimiento? Entonces lo examino y devuelvo la película de mi vida. Ay, aquí yo fui arrogante con este cliente, aquí fui intolerante, aquí fui condicional en mi servicio, aquí le cobré de más. Entonces comienza uno a encontrar dónde están las causas de este sufrimiento que estoy experimentando. Eso le permite al ser humano tomar las causas y limpiar la mente de falsedad. Le permite al ser humano trascender la falsedad que decidió aceptar cuando escogió las correspondencias de destino antes de nacer, para poder hacer que esas correspondencias de destino generaran las dificultades y las experiencias probables, ¿sí?, que le permitieran a él encontrar comprensión sobre las variables que estamos hablando. Entonces estamos diciendo que la felicidad es el motor, la felicidad y la libertad, y la premisa fundamental que les comenté antes, que es todo lo que es falso siempre produce sufrimiento, todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Con esas variables, nosotros podemos avanzar en la vida y encauzar nuestros esfuerzos para mejorarnos a nosotros mismos, para encontrar discernimiento entre lo que nos produce caos, conflicto, sufrimiento, enfermedad. Estábamos hablando de el contraste entre salud y enfermedad. Igual hay un contraste entre soledad y compañía. O sea, cuando uno no se relaciona bien con las demás personas, termina uno viviendo una vida de soledad desafortunada, porque no quiere decir que es que la soledad genere infelicidad, no, pero para una persona que necesita de los demás para poder ser feliz, sí es un error fundamental el no relacionarse de manera adecuada con los demás, porque va a terminar solo. Igual pasa con la escasez y la abundancia, ¿verdad? Cuando uno no maneja bien la mente y cuando uno tiene una enorme cantidad de limitaciones mentales, limita el acceso a recursos, limita el acceso a la abundancia. Y las limitaciones mentales en un planeta de tercer nivel de conciencia como la Tierra son absolutamente extraordinarias. No es más que ver el sufrimiento que hay por todas partes en el planeta, que tiene que ver con pobreza mental. La pobreza no es física, la pobreza es mental. Es las limitaciones que el ser humano se autoimpone. A todos nos dieron, cuando nacimos, una varita mágica. Y nosotros podemos usar esa varita mágica de diferentes maneras. La mayoría de la gente usa la varita mágica para autohechizarse. Se autohechiza y usa su poder creador para convencerse de que no tiene ningún poder. Entonces, ¿quién le puede quitar el hechizo? Solamente él, porque él fue el que se lo autoinfligió. Entonces, ¿qué se necesita para que esa persona pueda quitarse el hechizo que él mismo se autoinfligió? Sufrimiento. El sufrimiento tiene, entonces, dijimos que tenía la posibilidad de que el ser humano encontrara las causas, las desarticulara y se produjera la evolución de su conciencia. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano es víctima? Cuando
se cree víctima inocente. La culpa de su sufrimiento no está instalada en su mente, en sus falsas creencias, en sus falsas conductas, en sus supersticiones, en sus limitaciones mentales, sino que alguien tiene la culpa. Alguien me está generando a mí el sufrimiento que estoy experimentando. Por supuesto que a esa persona le pasan varias cosas. La primera, se llena de rabia y rencor y deseos de venganza. O sea que su frecuencia vibratoria disminuye, destruye su energía vital y la vida se le complica aún más de lo complicada que estaba. La segunda es que nunca examina las causas en su mente que generaron el sufrimiento que está experimentando. Porque, ¿por qué yo voy a asumir consecuencias que cuando yo me creo una víctima inocente? Yo no voy a asumir ni consecuencias ninguna. Entonces, ¿qué sucede? El universo le repite la misma experiencia como las olas del mar, ¿sí? La misma experiencia, y les quiero pedir el favor a los que nos están escuchando en este momento que examinen su vida y que miren el tema de las dificultades y del sufrimiento y del llanto que han tenido en su vida. Ahí está su aprendizaje. Y si ese mismo tema se ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo en su vida, o sea, al que lo roban y lo roban y lo roban, al que se divorcia, se divorcia y se divorcia y se divorcia, el que se enferma y se enferma y se vuelve hipocondríaco, en fin, todas las experiencias se repiten con una desventaja profunda. La desventaja profunda es que cada experiencia que se repite, las consecuencias son cada vez más graves, son cada vez más difíciles, generan más sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque si el ser humano sigue siendo víctima permanente y permanente y permanente, no va a evolucionar, nunca jamás va a encontrar su felicidad. Entonces existe un orden divino que dice, cuando tú no encuentras la causa fundamental del sufrimiento que estás experimentando, automáticamente te inscribes en un curso, perdiste el curso y te toca repetirlo. O sea que te vuelve vuelve a suceder la experiencia nuevamente, la misma. Cambian los personajes, cambia la hora, cambia el lugar, pero el tema es exactamente el mismo. Pero entonces también entra a jugar la ley de saturación, ¿no? Sí. En algunos casos, cuando se repite, ya te saturas y dices, esto ya no lo quiero más, a Así ver es. por dónde es. Exacto. Es que el propósito que tiene la repetición de los eventos de destino y de las dificultades que el ser humano experimenta es producir la saturación de sufrimiento. O sea, yo no examino mi vida, no examino dónde está mi aprendizaje, mis causas que yo tengo que limpiar de mi mente. Entonces, estoy sujeto a que la experiencia se repita en mi vida, ¿verdad? Y eso quiere decir que me va a llevar a que como cada vez el universo le sube el volumen a la dificultad, las consecuencias son cada vez más graves, entonces el sufrimiento es cada vez mayor. Hasta que llega el momento en que yo ya no puedo sufrir más. Ya, me saturé. ¿Qué tengo que hacer para dejar de sufrir? ¿Me tengo que subir al Popocatépetl? De rodillas me subo. ¿Qué tengo yo que hacer para dejar de sufrir? ¿Qué tengo que...? Estoy dispuesto a cualquier cosa. Y en ese momento, se llama la noche negra del alma y el proceso de saturación de sufrimiento, al cual se llega de dos maneras. O tú llegas en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, ¿verdad? Que son el hecho de que estás repitiendo permanentemente la misma información, ¿verdad? Perdón, estás repitiendo la misma experiencia y estás repitiendo el mismo resultado. O sea, no aprendes lo que necesitas aprender. Entonces, como el niño que está en el colegio, porque esta es una escuela, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 más 3? 9, profe. Usted no ha aprendido aritmética, vaya a su casa, estudie y vuelva. Cuando regresa, el profesor le pregunta nuevamente, pero no le hace la misma pregunta. Le pregunta ahora, ¿cuánto es 13 más 4? ¡Ay, 11, profesor! No, usted no ha aprendido todavía, váyase para su casa. Y así el universo funciona de la misma manera. Te siguen haciendo la misma pregunta, ¿verdad?
con el objeto de que tú encuentres la respuesta. Entonces, la saturación de sufrimiento, uno puede llegar a la saturación de sufrimiento que trae consigo la noche negra del alba. Uno puede llegar o en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento o con el rayo despendejador. ¿Qué es el rayo despendejador? El rayo despendejador yo lo llamo así porque normalmente la mayor parte de la población del planeta está pendeja, atontada ante el ruido tan impresionante que existía a nuestro alrededor hasta que comenzó la pandemia que estamos experimentando. Un ruido impresionante. Ese ruido no nos permitía ni pensar ni actuar y la mayoría, pues una minoría, vivía en una burbuja burguesa. No estaba pendiente de nada de lo que estaba pasando y entonces la única manera es que uno antes de nacer también escoge los eventos de destino, que son lo que yo llamo un rayo despendejador. ¿En qué consiste? En que súbitamente la única manera de que a esa persona que no quiere salir de su papel de víctima y que no tiene ningún contacto con la espiritualidad, entonces la única manera de sacarla de ahí es que le caiga el rayo despendejador. ¿Eso qué significa? Que lo llaman por la mañana, le dicen la fábrica que tenías se quemó anoche y el seguro estaba vencido. La mujer le dice, ¿sabes qué? Me cansé de vivir contigo y me voy a vivir con otro. Lo llaman y le dicen, tu hijo, el único que tenías y al que le ibas a dejar la fortuna que has construido en tu vida, se acaba de matar en una moto. O te quedan 6 meses de vida, tienes un cáncer terminal. Esos son rayos despendejadores. O sea, es de alguna manera un evento súbito e inesperado que te mueve el tapete profundamente, que te lo jala y que te cambia el orden por completo de tu realidad sin vuelta atrás. No hay manera de volver atrás. Eso es un rayo despendejador. En este momento estamos viviendo un rayo despendejador planetario con el coronavirus y con todo lo que estamos experimentando. Entonces, el rayo despendejador y cómodas cuotas mensuales de sufrimiento. ¿El objetivo cuál es? Hacer que el ego colapse, que se desplome, que se calcine. Porque solamente en ese momento el ser humano va a decir, yo no sé cómo vivir la vida, yo no tengo información. Yo por eso estoy en la olla en la que me encuentro. Por eso toqué fondo, ¿verdad? Necesito ayuda, necesito información. Entonces, en ese momento, un ser humano que no ha tenido ningún contacto con espiritualidad o con religión ninguna durante 20 o 30 años de su vida, se acuerda de los íconos de su infancia, de esas figuras religiosas o de esas figuras espirituales y le pide ayuda. Por favor, ayúdenme, denme información, para poder salir de esta oscuridad en la que yo me encuentro en este momento. Entonces, en ese momento, es el único momento en que el maestro ascendido que guía el proceso evolutivo de la conciencia de un ser humano, inmediatamente le envía las sincronicidades. ¿Qué es una sincronicidad? Nosotros somos parte de un único ser. Todos los que existimos somos parte de un único ser. Y como estamos interconectados porque somos parte de un único ser, ese único ser sabe qué necesita cada una de sus partes para ayudarlo en un momento tan trascendente y tan difícil como la noche negra del alma. En ese sentido, cuando una persona está en la noche negra del alma y dice yo no sé, y pide ayuda y pide información, en ese momento las circunstancias de su mente cambiaron. Él abrió su mente, ¿verdad? Para recibir información. La valora. Y en ese momento, cuando el alumno está listo, el maestro siempre aparece. Entonces el maestro ascendido le manda información de sabiduría, mira alrededor de esa persona a 2 o 3 relaciones de contacto, quién tiene información que le pueda ayudar a esa persona para que él pueda ver la limitación mental que está causando el sufrimiento que lo llevó a esa noche negra del alma.
siempre aparece un maestro, un amigo, una charla, un libro, eh, una sincronicidad, que es la llegada de luz en la mente, de luz a la mente del ser humano. Y eso le permite al ser humano eh, recibir esa información, trascender la falsa creencia que tenía y que generó la noche negra del alma y construir un nuevo ego. El ego pasado colapsó y ahora vamos a construir un nuevo ego, un ego más espiritual, un ego más trascendente, un ego más femenino, un ego más intuitivo, un ego menos solar, menos masculino, menos pragmático, menos agresivo. Y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Entonces, volviendo nuevamente a las preguntas que me hiciste, Perdona, perdona, Fernando. Entonces, siempre queda un ego, es decir, el ser humano siempre va a tener un ego, por supuesto, aunque tenga esa luz. por Ajá. El ego supuesto, es que la personalidad. el ego es la sumatoria de el sistema de creencias, o sea, toda la información que le instalaron al ser humano entre los 0 y los 7 años. Eh, a los 7 años se supone que el ser humano entra en el uso de razón. En realidad se debería llamar entra en el uso del ego, porque ya lo construyó, ¿verdad? ¿Qué hay ahí en ese sistema de creencias? Una mezcla de información verdadera y falsa. Y él no sabe cuál es verdadera y no sabe cuál es falsa, porque cuando recibió esa información, ese implante cultural, histórico, religioso, etcétera, él era un niño inocente. No tenía información para comparar la información que estaba recibiendo con una que él tuviera. Y como se lo estaban entregando sus padres y las personas que él ama, entonces esa información la recibe completa y cree que todo es verdadera. Entonces, la primera parte es el sistema de creencias. Esa información del sistema de creencias es la que se usa el ser humano para fundamentar sus decisiones. Y la segunda parte es la personalidad. O sea que el ego está conformado por el sistema de creencias y por la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es la manera como el ser humano se ve a sí mismo y la imagen que le proyecta a los demás. El modelo que tiene el ser humano de la realidad, ajustado o desajustado a la verdad. Cada uno de nosotros tiene un modelo. Eh, entonces, ¿la personalidad de qué depende? Del primer año y medio de vida del ser humano. Si la criatura cuando nace es cuando es más desprotegida, cuando está terminando de armar su cuerpo emocional, eh, esa criatura tiene una buena relación con sus padres, o mejor dicho, sus padres tienen una buena relación con esa criatura. Lo aman, lo consienten, lo atienden, le dan de comer, lo limpian, lo acarician, etcétera. Esa persona va a desarrollar una personalidad segura de sí misma y convencida y en confianza con la realidad en la que existe. Pero si la relación de ese niño con los padres es negativa, falta uno o los dos, o el uno abusa del niño cuando está pequeño, ese niño va a desarrollar una personalidad que no se ama a sí misma, desconfiada, miedosa, insegura, y eso va a repercutir en toda su vida. Entonces el ego, yo oigo información muy curiosa en la que dicen que hay que destruir el ego. O sea, es muy simpático porque quiere decir que el nivel de la conciencia del ser humano que está expresando eso es muy baja, porque el ego es el maestro, es el pedagogo. Pedagogo viene de pedaego, o sea que el ego es el que te revela a ti la falsedad que tienes instalada en tu mente para permitir que tú encuentres las comprensiones que viniste a encontrar en esta vida, nada más ni nada menos. Ese es él es el pedagogo mayor de todo ser humano. Y él va evolucionando a medida que nosotros vamos teniendo esas noches negras del alma o vamos encontrando la manera, sin necesidad de tener un rayo despendejador o sin necesidad de tener una circunstancia difícil en la vida, porque el ser humano puede esforzarse por aprender, puede esforzarse por encontrar información de sabiduría, en este momento, por ejemplo, toda la información de sabiduría está disponible para todo el mundo. No es casualidad, me salgo un poquito del tema, pero me interesa hablar de esto. No es casualidad que nosotros estemos en cuarentena.
cuarentena es el momento en el que el ser humano, está solo consigo mismo, sin ruidos, con el objeto de que dirija el ojo de su mente a su propio exterior, a su propio interior, perdón. Normalmente la mente del ser humano está enfocada en el exterior. Entonces necesitamos que el ser humano dirija el ojo de su mente a su interior. ¿Para qué? Primero, para sanar el pasado, porque en este momento en el universo estamos en un proceso de autoclasificación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros determina ante las jerarquías del universo, ante la vida, ante la conciencia, ante el ser, quién es realmente. No hay limitaciones morales, no hay nada que pueda limitar, o que podía, como estábamos antes de la entrada de la cuarentena, eh, tu libertad, con el objeto de que cada uno encuentre y manifieste ante los demás cómo es, por la manera en que piensa, por la manera en que habla y por la manera en que actúa. Y eso da una determinada frecuencia vibratoria, y eso determina en cada uno de los seres humanos sobre la Tierra, determina cómo van a ser las experiencias de destino que va a vivir a corto plazo. Nosotros estamos comenzando un proceso, vamos a llamarlo, de noche negra del alma para todo el mundo en el planeta Tierra. Entonces es importante en este momento ese proceso de autoclasificación y de encontrar información de sabiduría que le permita al ser humano sanar el pasado, valorar el presente y programar un futuro adecuado, ¿sí? Mantener alta energía vital, entender que uno es el guionista de su propia película, porque la mayor parte de los seres humanos en el planeta Tierra creen que los guionistas o es Dios o son las personas que se encuentran alrededor. El guionista eres tú, de manera consciente o inconsciente, porque tú eres un aprendiz de creador, de realidades perfectas. Y para poder aprender a crear realidades perfectas, tienes que comenzar por crear realidades imperfectas. Entonces, Julia, con eso creo que te respondo muchas de las preguntas que me hiciste inicialmente, ¿verdad? Entonces, una pregunta que te respondí tangencialmente fue: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito? Cada uno de nosotros tiene un propósito de encontrar una comprensión fundamental. La mayoría no sabe cuál es la comprensión fundamental que está buscando. Pero es muy fácil encontrar visos de en qué dirección tenemos que explorar. Simplemente pregúntate por qué has llorado. Puedes haber llorado o porque no aceptas el lugar donde vives, ni la sociedad en la que vives, y luchas por modificarla, con resultados infructuosos, o tienes problemas de relaciones. La mayoría de la gente tiene problemas de relaciones, porque siempre está tratando de interferir en los procesos de destino de los demás. Entonces siempre hay conflicto, siempre está tratando de controlar, de limitar el libre albedrío de las demás personas. No entiende que las demás personas, igual que uno, necesita cometer errores para aprender con el resultado de sufrimiento que esos errores producen, encontrar las causas que los producen y evolucionar. O sea que el error es la herramienta que utiliza el universo para producir la evolución de la conciencia. Entonces, estábamos en... Pero ¿sabes qué, Fernando? Dime. Hemos hablado del propósito, de la función, pero de la misión, aunque sabemos que la misión es cuando amamos la función, que se convierte en misión, ¿no? No. No, Hay algo de eso, pero no como lo explicaste. Voy a darte la información de manera correcta, que es: la misión es lo que tú has aprendido ya. Lo has aprendido en otra vida, no en esta. Normalmente la misión viene de vidas pasadas, en las cuales tú has desarrollado una habilidad o una virtud o un don o un valor, ¿sí? O una cualidad
Y en este Ujú. momento el aprendizaje difícil fue en esa vida. En esa vida fue que te tocó hacer a ti el esfuerzo por, por trascender la dificultad y encontrar la comprensión que en este momento para ti es misión, porque ya lo aprendiste. O sea, entonces, ¿qué sucede con la misión? Que te sirve a ti para elevar tu energía vital, pero no te sirve de función. O sea, son muy pocas las personas que tienen la función en la misión. ¿Cuándo se sucede eso? Cuando tú tienes muchísima información, porque te has esforzado extraordinariamente en conseguirla y has verificado esa información en carne propia durante muchos años de tu vida. En ese momento tu función y tu misión están conjugadas. Entonces, pero la mayoría de las personas, una cosa es la misión, entonces muchos creen que, por ejemplo, la función que desempeñan es muy difícil, porque ahí están sus dificultades, ahí está su aprendizaje. Entonces, quisieran cambiar su función por misión y renuncian al trabajo que tenían porque ellos son muy buenos pintores y tienen una habilidad extraordinaria, que fueron compañeros de Cézanne o de Gauguin o de Van Gogh en el impresionismo francés. Entonces tienen una extraordinaria habilidad para pintar, entonces deciden que yo voy a dejar de trabajar en la mina esta de carbón donde trabajo, que es tan difícil, y me voy a ir a pintar, ¿verdad? Porque todo el mundo admira los cuadros que yo hago y creo que puedo vivir de los cuadros que yo hago. Pero ahí no está su aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Compra lienzos, compra marcos, compra todo y hace 25 cuadros. Y hace una exposición para vender los 25 cuadros, ¿verdad? Y invita a toda la gente y la galería invita a muchísimas más personas y todo el mundo llega impresionado con los cuadros, qué colores, qué manera de aplicar el óleo, etcétera, pero no venden ni un solo cuadro. ¿Por qué? Porque el universo no va a permitir que venda ni un solo de esos cuadros, porque su aprendizaje no está ahí, su destino no está ahí. Lo que él tiene que trascender y tiene que pulir no está en la misión. En la misión, eso fue en otra vida. En esta, el problema está en la función, no en la misión. ¿Es claro eso? Ahora sí. Sí, es muy claro, es muy, muy claro. Muy bien. Entonces, pues yo creo que hemos contestado la pregunta de misión, la pregunta de función y la pregunta de propósito. Ya sabemos que todo el mundo tiene que encontrar el propósito que trae en esta vida, examinando en dónde ha estado su sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué has llorado? Sí, Ahí está sí. ahí está tu principal aprendizaje. Entonces, Mm. ya les dije que tenía que ser en una de las cuatro correspondencias: en lugar, en relaciones, en salud, sexualidad, en cuerpo o en recursos. Cuando tú lo veas, entonces muy fácilmente, bueno, no tan fácilmente, pero con ayuda, puedes llegar a encontrar cuál es tu función. Entonces, Ujú. en este momento voy a hacer un- un- una pequeña propaganda en esto, que es Vale. yo estoy haciendo en este momento unos encuentros de luz en esa dirección que aparece ahí, crealidad, rayita intermedia, malcum.com. Eh, Ayer hicimos el primer encuentro de luz en el cual estuvimos hablando sobre las 40 dimensiones de la realidad y estuvimos hablando sobre cuáles son los archivos de la mente, estuvimos hablando sobre la diferencia entre el alma y el espíritu y recibiendo una información que se va a volver coherente en la mente. La conferencia de ayer está grabada, o sea que todavía pueden asistir a la conferencia de ayer y continuar con los vivos que van a suceder el jueves 13, 20 y 27 de agosto a través de Zoom. Se pueden inscribir en esa página web de fernandomalcun.com. Ahí van a encontrar información no solamente de eso, también van a encontrar todos los programas de televisión que he realizado desde el momento en que mi vida se orientó hacia la búsqueda de información de sabiduría. La Conexión Atlante, El Ojo de Horus, Las Siete Profecías Mayas, Aricat, más de 30 programas de televisión sin ningún costo, pueden simplemente entrar y verlos.
También van a encontrar mi blog, hay muchísimas entradas sobre muchísimos temas, budismo, hinduismo, religión, muchísimas cosas. También van a encontrar talleres, el AEIO de la espiritualidad, que es el taller de la evolución de la conciencia. En ese taller yo he resumido los últimos 25 años de aprendizaje en mi vida. Cuando hace 25 años yo encontré a mi maestro principal, que fue Gerardo Schmedlin. Él tuve la fortuna de asistir con mi señora en Bogotá a la escuela de magia y amor que él tenía en Bogotá. Asistí a todos los 13 talleres que él dictó en Bogotá. Fue una experiencia realmente extraordinaria, tanto para mí como para José, lo que aprendimos y además, como yo estaba haciendo en ese momento los programas de televisión que comento, Gerardo me ayudó a escribir los guiones y los libretos de esos programas, por lo que le debo tengo una deuda de gratitud con él muy grande, porque nosotros, pues para ayudarme, almorzábamos con él y con Gladys muchos miércoles ese día de la semana Gerardo hacía unas citas de luz. José, que era fanática de Gerardo, en enero de todos los años, ella decidía que tenía que comprar las citas de luz de todos los miércoles del año. O sea que yo tenía que yo tenía que comprar 52 citas de luz con Gerardo. Y entonces, como la cita de luz de José siempre era a las 2 de la tarde y era el miércoles, entonces normalmente almorzábamos con Gerardo y discutíamos el proceso que estaba desarrollando en ese momento con relación a la exploración del antiguo Egipto, por ejemplo. Él me sirvió de linterna de Diógenes de muchísimas maneras. Gerardo, este templo, mira lo que tiene, mira los gráficos, mira las divinidades que están representadas. ¿Dónde está la verdad de este templo? Este templo es el de la dualidad, el de Komombo. Este es el templo de la dualidad. ¿Cómo de la dualidad? Sí, es que el cocodrilo es el símbolo de la conciencia menos evolucionada y el Horus es el símbolo para los egipcios de la conciencia más iluminada, la que tiene más visión sobre la vida, ¿verdad? Porque puede ver simultáneamente el gran panorama y al mismo tiempo el más pequeño detalle. Entonces, pues esa época fue una época extraordinaria. Desde ese momento en adelante, si Gerardo no hubiera muerto, yo todavía seguiría siendo discípulo de Gerardo y jamás habría dictado conferencias ni talleres en toda Hispanoamérica como me ha tocado en los últimos 20 años. Mi trabajo más que todo ha sido en México. Amo a México como mi segundo país. Amo los mexicanos, son unos seres absolutamente extraordinarios. He dictado talleres en prácticamente todas las ciudades de México, entonces tengo grandes amigos allá y ha sido una experiencia absolutamente increíble para mí el haber arrancado ese camino que me ha permitido verificar la información de Gerardo. En ese camino de Fernando, dime. ¿cuándo en Madrid? ¿Cuándo vienes a hacer Escuela de Magia Pues en Madrid? ya he ido 2 veces o 3 a Madrid y a Barcelona también. Sin embargo, no, es que he estado en los últimos año y medio, una cosa así, he estado escribiendo mucho. Primero estaba escribiendo unos guiones para una serie de televisión que ya terminé afortunadamente, que se llama 13 cielos. Es una novela sobre mayas y reencarnación, en 15 capítulos de 1 hora. En algún momento dado se va a producir, estoy en este momento en el proceso de traducción de esa novela o de ese guión de televisión al inglés. Y al mismo tiempo estoy escribiendo o terminando en este momento un libro que espero que le sirva a muchísima gente para entender mejor cómo funciona la realidad. Se llama, en inglés, se llama The Breakthrough, y en español se va a llamar no estoy seguro todavía si ponerle el descubrimiento, pero básicamente es una mirada a una realidad paradójica. Es
un salto cuántico a una realidad paradójica. O sea, que es Ujú. entender cómo funciona la realidad. Son 50 páginas, es un libro muy corto. eh, y eso me ha impedido también viajar a otros lugares porque he querido hacer terminar esas dos funciones. El libro que les estoy contando, The Breakthrough, eh, tiene, cada frase tiene una ilustración. O sea, me ha tomado tiempo no solamente escribirlo, diseñarlo, sino también hacer las ilustraciones. A mí me encanta hacer collage en Photoshop. Soy muy bueno haciendo collage en Photoshop. Y esa es la Ujú. manera como yo puedo explicarle a las personas, a la parte inconsciente de la persona a través de la imagen, lo que esa frase quiere decir, y a la parte consciente de la persona se lo transmito en la frase. Entonces, hay una parte que está Sí, lo dirigida vemos mucho en Instagram, lo vemos en Instagram con cor- tus frases, que son una reflexión, y vemos esas imágenes que son muy bien trabajadas. Sí, de hecho, todos los días publico en Instagram, eh, bueno, en Facebook también, y en Twitter también, y en LinkedIn también. Ahora la vida es redes y estamos bastante enredados últimamente, sobre todo con la cantidad de software que tiene uno que aprender, ¿no? Porque, uy, no, es que por ejemplo para esta transmisión es Restream, Ecamm Live, Zoom, bueno, en mil cosas que tú tienes que manejar simultáneamente para poder hacer una transmisión eh, al Que no se principio corte, que se y que, escuche y bien, que, que se y que, vea y que tú bien. puedas interactuar mejor con la persona con la que Sí. estás hablando, etcétera, ¿verdad? Entonces Ujú. estamos enredados. Y bueno, pues yo pienso que ya hemos establecido, Julia, el propósito de Sí, esta conversación, ya, sí. y creo que ya ha llegado el momento de terminar este chat, este live. Muchísimas gracias. A ti, Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu entrega y por tu servicio. Y por esta humilde, digamos, invitación que aceptaste. Te lo agradezco de corazón y te lo agradecerán las personas que nos han escuchado y han estado pendientes en esta tertulia. Te mando un abrazo muy, muy especial y muchas gracias. Y aquí tienes tu casa en Madrid. gracias. Me da mucho gusto haber estado con todos ustedes. Espero que entiendan el momento de rayo despendejador que estamos viviendo y que no atraigan más rayos despendejadores a su vida. Con uno solo tenemos suficiente. Entonces, mi recomendación: busquen información de sabiduría, dirijan el ojo de su mente hacia su interior, hagan un proceso efectivo y bueno de autoclasificación para prepararnos para todo lo que vamos a vivir en los próximos meses. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Julia, por tu invitación y estaremos en contacto. Vale, gracias a todos. Un abrazo. A ti. Chao, chao. Chao.